A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la RR, radiolaRR.com, Radio Resistencia, Radio Rebelde, Radio Rock, Radio República, Radio Roja, Radio Revolución, Radio Resistencia sobre todo, porque es lo que estamos haciendo acá desde esta trinchera en San Salvador, El Salvador para todos ustedes. Estamos en el streaming en radiolaRR.com. Nos puede buscar en todas las redes sociales como la RR. Hay muchos que están poniendo la doble R. No, es la RR. Usted dígale la doble R. Ahí sí no tengo ningún problema, pero nos puede buscar como la RR. Así que sean todos bienvenidos a este espacio originado en las oficinas centrales del corporativo de la RR. ¡Ah, qué bonito! Y por cierto, estamos en el estudio número 27. ¿De dónde, verdad? Sean bienvenidos. Fran Durán está en controles. Soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto y el placer de que nos acompaña. Aquí lo tengo bien. Sí. Que nos acompaña la licenciada, abogada Ivania Cruz, que ella viene en representación de UNIDEC, pero ella es una defensora de derechos humanos, que está como cara visible también de UNIDEC El Salvador, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador. Ella está fuera del país, como ya saben la mayoría, y está en el ojo del huracán, para muchos malos, para muchos buenos, de la captura de... ¿Por qué está en el ojo del huracán? Porque han llegado a su casa a hacer allanamiento a las oficinas de UNIDEC, se llevaron a Fidel Zavala y, a mi criterio por fortuna, estaba fuera del país. Ese tema también que se ha querido tergiversar, eso lo vamos a aclarar. Hoy vamos a hablar largo, tendido y sin tapujos con la licenciada Ivania Cruz, que no es primera vez que está con nosotros. Ivania, inmenso el gusto de que nos acompañe. Muy buenos días. Muy buenos días allá por El Salvador. Claro que sí, un gusto poder estar nuevamente informando y que la población está tan pendiente del tema de persecución política, en este caso, ahora a una de las primeras organizaciones que ataca el gobierno de Bukele, que es a UNIDEC como defensoras de derechos humanos. Nosotros sabemos que estamos en primera línea. Lastimosamente tenemos la captura de Fidel Zavala, como también de los líderes comunitarios, el cual este caso tiene mucho interés, no solo político, también económico, y también es parte de la manipulación de miedo que obviamente este gobierno ha venido manejando. Así que con todo el gusto vamos a responder cualquier pregunta y también si existe participación de la ciudadanía, con todo el gusto. Bueno, va a existir por medio de los mensajes que desde ya pueden empezar a dejar en nuestro WhatsApp 503, el código de área de El Salvador. Ustedes lo conocen muy bien, pero es mi obligación dárselos. 7616-8383, nuestro número, repito, 7616-8383, o en la sección de comentarios o cajas de comentarios de todas las redes sociales que estamos transmitiendo, TikTok, Facebook, YouTube, X. Allí ustedes pueden dejar sus mensajes y preguntas con respeto hacia nuestra invitada. Bueno, esa magia de las cámaras de seguridad que nos enseñaron a tener por la inseguridad del país, y si el país fuera seguro, ya hubiese quitado los portones la mayoría de colonias, el gremio de vigilancia privada hubiese disminuido hace tanto tiempo, pero sigue en aumento porque es otro tipo de, así nos quieren vender otro tipo de inseguridad la que tenemos, pero gracias a ello hemos podido ver, se ha podido develar cómo irrumpen
en la casa de habitación de Ivania Cruz, de una manera bastante fuerte, no de la mejor manera, cómo ellos actúan en la oficina de UNIDEC también, y poco a poco se va develando y se van encontrando puntos específicos que pueden darle quizá una luz a todo lo que está sucediendo. Para empezar, ¿de qué se acusa a UNIDEC en esto? Y bueno, ya que encontraron a Fidel Zavala, si lo queremos ver así, se lo llevan también, que sabemos que es uno de los objetivos principales. Pero quisiera dejar a Fidel un poco más adelante. ¿De qué se le acusa a UNIDEC? Quisiera entender esa parte, Ivania. Bueno, para comenzar, en ningún momento recibimos una notificación como tal que diga que se le acusa de un delito específico a UNIDEC. Lo que la Fiscalía llevó el 25 de febrero fue una orden de allanamiento emitida por un juzgado de Santa Tecla, que fue emitida el mismo día en horas de la mañana, para efectuarla por la tarde. Sí. Como tal, a la organización no se le coloca ningún delito, pero sí existe una orden de allanamiento, y ojo con esto, era específico por el caso La Floresta. Y ustedes saben que como organización hemos venido trabajando en representación y en diferentes casos y muy polémicos e importantes en el país, incluso de interés público. Caso COSAVI, víctimas del régimen de sección, persecución política como los excombatientes, etcétera, etcétera. Nosotros veníamos teniendo toda esta información, ¿no? Entonces, cuando primero se presentan es en la casa de Fidel, que queda como a unos 20 minutos de la oficina donde está UNIDEC, sí. Es en la cima. La madre de Fidel tiene un negocio, por eso cuando se pone la captura de la vivienda de Fidel, se ve obviamente que tiene un negocio de tienda y llega la policía. Ella estaba grabando un en vivo, pero la fiscal, que a ellos le denominaban jefa, inmediatamente fue arrebatado su dispositivo. Y ella dice, mi tablet es mi fuente y herramienta de trabajo porque con ello hago los posts y los pagos de mi tienda. Yo ahí no tengo ni siquiera situación personal o mucho menos de Fidel. Pero es ahí donde comienzan las arbitrariedades. Es que podemos estar en régimen de excepción, pero hay ciertas herramientas de trabajo, y lo hemos visto con los periodistas también, con la persecución, cuando les arrebatan su elemento de trabajo, lo mismo pasa. Es así que posteriormente se va otra patrulla para las oficinas de UNIDEC. Entran e incluso entran por un acceso donde hay un negocio privado en esas instalaciones. El licenciado Joya tuvo oportunidad de poder hablar por teléfono para saber qué pasaba y más o menos le explicaba. Y él mismo manifestó, ok, nosotros no nos vamos a impedir el procedimiento del allanamiento, pero eso sí, el oficio es claro, el caso Monarca. Y también ellos deben de respetar las otras instalaciones del lugar, porque ahí existen alquileres, negocios privados, otro tipo de asociaciones, oficinas jurídicas privadas, etcétera. De UNIDEC en sí eran 2 oficinas nada más, y que incluso ese apoyo de esas oficinas ni eran precisamente alquiladas, sino que el mismo voluntariado de las instalaciones que nos habían brindado. Realmente eso pudo ocasionar la denuncia inmediata de mi persona, tanto de las capturas como el video, de poder neutralizar la situación. Porque yo en uno de mis videos dije, ojo, si se llevan algo más que no es sobre la relación del caso Monarca, estarían cometiendo un delito. Y no porque nosotros tengamos miedo a algo, sino que es injusto que nosotros hemos estado en batalla contra la Fiscalía y la misma Fiscalía en casos de reserva tenga la información de la defensa. Entonces, ¿cuál sería la igualdad de partes? Y por otro lado, también UNIDEC se había destacado de denunciar a los corruptos, a los funcionarios de gobierno. Por lo tanto, teníamos obviamente procesos en contra del gobierno, que esto iba a poner también sobredicho qué información es la que nosotros tenemos. Por suerte, nosotros siempre hemos manejado el tema de tener una copia de seguridad de nuestra documentación, pero lo que tú dices tiene toda la razón, ¿no? El hecho de haber tenido las cámaras y que estas no hayan podido ser identificadas para quitar el disco duro o el tema de grabación permitió poder extraer todos estos videos que están ya documentados y hacer la denuncia. En la casa de habitación de mi persona igual fueron 2 puertas dañadas. Lo único que mi madre expresó en ese momento era el hecho de que tuvieran paciencia, que venía en camino el abogado, que ella no los quería dejar pasar sin antes leer cuál era la orden, ¿verdad?
Entonces, ellos obviamente lo hicieron a la fuerza, con bastante prepotencia. Como repito, hay uno de los videos donde se revela, ¿verdad?, que hacen una señalización a una de las fotografías y mi persona. Entonces, es bien curioso que ellos hayan hecho esto en la ausencia de nosotros. Y ojo, ¿verdad? Nosotros no nos fuimos después de este caso, ni sabíamos que estaban planeando esta situación. Nosotros, bueno, en mi caso, yo tenía invitaciones desde el año pasado para venir nuevamente a España y al País Vasco sobre ciertas actividades y tengo las pruebas. Tengo el documento donde dice que me invitan para un evento en estas fechas de febrero y por lo tanto con bastante anticipación se tenía programado este viaje. Igual el licenciado Joya posteriormente de mi viaje, él obviamente también tenía otras actividades, como fue en este sentido él y yo estar en el Congreso de Diputados de España, al cual nosotros dos comparecimos. Y siento que la captura de Fidel Zavala fue producto precisamente a que lo vieron vulnerable para poder capturarlo. Entonces, eso creo que es parte de los motivos de las capturas de Fidel y creo que este caso que han fabricado, Fidel obviamente tiene un antecedente de estafa, pero fue declarado inocente y utilizan ese antecedente para manchar nuevamente la imagen de él, la imagen de la organización y criminalizar también la lucha de los líderes con el tema de que se veían amenazados en su desalojo y que ellos estaban ejerciendo su derecho de posesión nada más. Ivania, bastante información de entrada y quisiéramos un poco detener el curso. Bueno, esto ya se veía venir. Muchos decían, como en otros casos, a Fidel tenía, por sus declaraciones, podía ser objetivo de una captura. Me detengo en él. Se le acusa hasta de falso abogado, de esto, lo otro. ¿Cómo podemos llegar a tener una credibilidad de todo esto? ¿Cómo los de la Floresta también se dan? ¿Cómo UNIDEC? En fin, a quienes encontraran era un atarrayazo completo el que se está dando para tratar de callarlos, Ivania. Sí, claro que sí. Para comenzar, el testigo estrella de la fiscalía es el apoderado del empresario y el apoderado del empresario es exfiscal. Sí. ¿Casualidades? No las creo. En segundo lugar, la pregunta sería, ¿qué proyectos habitacionales o qué gran interés tienen en esa comunidad para siempre haber utilizado la fuerza? Si ellos desde mayo del año pasado metieron con maquinaria, y ojo con eso, y lo he dicho, este empresario adquirió esa propiedad hace como 4 años. Estas personas ya tenían ese tiempo de habitar. Si él como empresario tenía conocimiento de que ese lugar está habitado, entonces él tiene que ejercer el derecho de dominio en base a una orden judicial de desalojo, pero han utilizado siempre la fuerza, aprovechándose de que la gente es pobre, de que quieren sorprenderlo por alguna situación que ignoren en las leyes o en sus derechos. Y con el caso de Fidel, es absurdo los delitos, ¿no? Fidel nunca ha dicho que es abogado. Fidel desde sus primeras entrevistas dijo que era empresario, que él por esa empresa, pues obviamente se vino en quiebra en el tiempo de pandemia y él mismo ha dicho, las deudas no se van a cárcel. El proceso de mi empresa con otras personas yo tuve que enfrentarlo de manera mercantil, no de manera penal, porque nunca hubo una estafa, porque los contratos están ahí, porque las cláusulas fueron específicas. Y él mismo ha explicado cuál ha sido su función de su empresa. Entonces, en ese sentido, que él, bajo la denuncia que hizo de torturas y corrupción al gobierno, obviamente tocó líneas sensibles, ¿no? Los expuso al sistema y el sistema, en vez de que la fiscalía retomara el testimonio de Fidel para investigar todas las muertes en centros penales y los corruptos que tienen en centros penales, obviamente lo criminaliza. Es decir, que cada vez, no es porque Ivania Cruz lo dice o porque otra organización lo dice, sino que cada vez con pruebas el gobierno está quedando expuesto de que no le interesan los derechos humanos, que no le importa cuántas muertes hay en centros penales, que no le importa tener funcionarios y empleados públicos que cobren las visitas familiares.
Ese es el mensaje que el gobierno está lanzando. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está desde adentro del gobierno. ¿Cómo van a combatir la corrupción si eso está desde el anillo jerárquico más arriba, que es el clan gobernado de la familia Bukele? Entonces, obviamente, esto los expuso y los dejó en evidencia. Y ahora quieren callar a Fidel Zavala, pero ahora se ven que no es tan fácil también atacar a un defensor de derechos humanos, que fue lo que Fidel se convirtió. A las personas de la floresta, Ivania, a ellos se lo llevan exactamente por qué y qué cantidad de personas y de qué se les acusa. Bueno, habían dicho que eran 29 órdenes de captura, pero Sí. si observamos la fotografía que la misma fiscalía publicó, existen 23 personas, incluyendo a Fidel. A mi madre, por ejemplo, nunca le mostraron que había una orden de captura, también fue un oficio por allanamiento y también decía que por el caso La Floresta. Entonces, mira, en primer lugar, se puede decir que a las personas se les acusa de esta de comercialización de lotificaciones y parcelas, Sí. pero para nosotros, que es considerar ilógico ese delito cuando estas personas han habitado en ese lugar. No es que lo andaban vendiendo a terceras personas o que iban a hacer negocio, no. Estaban queriendo tener su derecho de posesión. Ahora, el segundo delito que se les acusa es el tema de asociaciones ilícitas y es ahí donde entra el tema de UNIDEP. Si, en qué manera quieren manejarlo. Y ojo, esto es bien peligroso, porque cuántos movimientos populares no existen en el país de Sí. hecho que no hayan estado inscritos en gobernación. Y yo lo quiero decir, en UNIDEP, con los líderes comunales y los abogados, se hizo una asamblea y nosotros estábamos con la intención de inscribirnos porque UNIDEP nació en el 2019. Pero en aquel momento, el 2021, recordemos qué pasó. En noviembre allanaron a 7 ONGs, queriendo dañar también su personería jurídica. Entonces se hizo el estudio de parte de UNIDEP y dijo, bueno, si nos vamos a meter a utilizar casos bien polémicos y vamos a servir como defensores y como abogados en ese contexto, entonces la personería jurídica van a querer atacarla, nos van a querer quitar. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen que nosotros estamos batallando con los funcionarios de gobierno? Voy al Ministerio de Gobernación, que es del gobierno, me van a dejar inscribir un IDEP. No. Es ilógico, no lo iban a dejar inscribir. Entonces, no me venga ahora los funcionarios con golpes de pecho que por qué no y que aquí no. O sea, no lo iban a dejar. Entonces fue una estrategia para decir, bueno, perfecto, entonces trabajemos así. Tenemos libertad de asociación y el derecho constitucional nos lo respalda y eso no es ningún delito. Aquí es claro que quieren criminalizar la organización. Y por otro lado, hay otros delitos que amenazas, que resistencias, que poco a poco se ha venido quitando. Les dieron un sobreseimiento definitivo al señor Medardo Rodríguez y Sí. Alejandra Cañas con el tema de resistencia. ¿Y saben qué fue importante? Que la gente grabó. ¿Y saben qué fue importante? Que ese día se encontraba Fidel y no se atrevieron a quitarle los celulares a la gente. Y por eso se les expuso. ¿Por qué ese día no capturaron a Fidel? Todavía ese día, 9 de febrero, el licenciado Joya se encontraba en el país. Solo esperaron que no estuviéramos nosotros en calidad de ausentes para poder entrar. Y yo, como lo he dicho, yo les di la cara, yo les enfrenté, yo fui a la fiscalía. ¿Por qué no me citaron? En la fiscalía, si existía un malentendido con el caso Floresta, con gusto le hubiéramos dado los expedientes y explicar qué es lo que estábamos haciendo. Ahora, si vemos todo esto que está pasando, podemos decir que hay una persecución. Creo que hay elementos suficientes para entender que hay persecución contra, podemos decir nombres, Rudy, Fidel, usted, por consiguiente se va UNIDEC también. ¿UNIDEC actualmente sigue funcionando o solo queda el nombre en estos momentos? No, si su intención era desarticularlos, no íbamos a poder, no iban a poder. Sí. En primer lugar, yo he sido víctima de este gobierno de persecución política desde el 2021.
Así que por eso mi vivienda tenía cámaras. Por eso las oficinas también tenían cámaras, porque nosotros estábamos preparados en una situación. Y yo te lo voy a decir claro, qué bueno que si el objetivo de ellos era atacar a los defensores de derechos humanos o alguna organización, qué bueno que haya sido UNIDEP, porque nosotros sí estábamos preparados en cualquier ataque de una persecución. Y los expusimos y ha quedado evidencia de eso. Segundo, los líderes comunales hemos tenido reuniones y saben que con todo lo que ha pasado y ellos han visto y ven la indignación, siguen y se vienen próximas actividades de UNIDEP y están vocerías activas. No nos han, no vamos a dar un mensaje de debilidad y tampoco nos han terminado. Y dos, el licenciado Rudy, mi persona, hemos tenido reuniones con altas organizaciones defensoras de derechos humanos y lo hemos visto. Ayer Amnistía Internacional dio una acción de urgencia donde hace 13 años no lo emitía por un individuo o una organización defensora de derechos humanos. Y eso es parte de la información que nosotros le brindamos a ellos. Obviamente tú sabes que cada política de organización internacional son delicados para emitir esta situación. Pero resulta que Fidel Zavala, con todo su expediente y sus resoluciones de inocente, él ha dado entrevistas. Y yo lo dije, Fidel desde que salió no solamente lo hizo a nivel nacional, a nivel internacional. Fidel ha sido entrevistado por muchos países y por eso ahora tenemos moral y ellos conocen el expediente de Fidel. No es que se están dejando ir por lo que nosotros estamos diciendo. Ellos tuvieron la documentación del expediente de Fidel. Fidel siempre iba acompañado con su expediente a cualquier entrevista para decir, miren, aquí está mi resolución. Entonces, en ese sentido, vienen otras dos iniciativas, te comento, a nivel internacional, que sí, estos días se van a dar a conocer de las reuniones que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, UNIDEP ahora tiene mucho más trabajo. Y ojo con esto, no solo por las personas que representamos, tenemos más trabajo porque no vamos a permitir que otra organización le pase lo mismo que le pasó a UNIDEP. Ahora, quisiera comprender algo. Muchas personas se descontextualizan de repente. Cuando mencionan que Fidel Zavala es vocero de UNIDEC, ¿él es miembro de UNIDEC o es protegido de UNIDEC? Mira, en un primer momento era protegido de UNIDEC, porque él hizo la denuncia en su calidad de ciudadano, se expuso y nosotros hicimos una solicitud a la Comisión Interamericana para protegerlo. De cara a que nosotros también como UNIDEP estábamos liberando a personas víctimas del régimen de sección y se hizo una asamblea, ahí en la mayoría, si aquí es porque no mandé uno o dos, no, ahí había una decisión colectiva, lo nombró como vocero de las capturas arbitrarias. Por eso es que Fidel en las horas de la mañana estaba en la PDH porque considerábamos captura arbitraria el de el señor Medardo y el de la señora Alejandra. Entonces se convirtió obviamente en esa vocería. Y precisamente, como dice el cargo, nada más era para la opinión pública. Fidel no elaboraba escritos, eso lo hacían los abogados. Él nada más tenía la vocería. Y lo vuelvo y lo repetimos, para ser defensor de derechos humanos no es necesario ser abogado. Para hacer una vocería no es necesario ser abogado. Y no hay ninguna tan sola entrevista que digan que Fidel se hacía pasar por abogado, y mucho menos en las comunidades. Ahora, con esto se desvirtúa completamente porque a él se le está acusando de ser abogado, de un falso abogado. O sea, con esto se desvirtúa completamente. Como usted menciona, para defender los derechos humanos no es necesario ser abogado. No. Y se tiene que basar, obviamente, el equipo jurídico que dé la representación, se tiene que basar al artículo de la Constitución donde prevalece también como instrumentos internacionales que también son leyes de la República y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Derechos Humanos, ahí se manifiesta que cualquier persona puede ejercer esa función. Así que, por lo tanto, hay también pruebas de sobra en todas las entrevistas que se puede hacer un análisis dentro del proceso que a dónde es que se dijo que era abogado. Y ojo, hay algo bien importante. Si hablamos del caso La Floresta, Fidel solamente fueron como a 2 visitas y en esas 2 visitas las reuniones eran al aire público. Es decir, no en una casa encerrada. Es decir, cualquier persona se podía enterar lo que se le estaba asesorando ahí a la gente y le estábamos ayudando a que se empoderaran de sus derechos. Ahora,
¿qué, qué va a pasar con usted, con el licenciado Joya, que están fuera del país? Cualquier tipo de conjetura se está haciendo porque ustedes no estaban. O alguien les dio el pitido de que lo que venía y por eso se fueron, pero ustedes han presentado también, hay pruebas de que esta invitación estaba desde el año 2024, desde el año pasado, y esto se daba. Entonces, sería absurdo también preguntar, ¿van a regresar? Ya sabemos en qué condiciones y no es lo más adecuado, pero ustedes ya tenían programada esta salida del país, Ivania. Sí, claro que sí. Mira, yo no he hecho público la invitación que tengo desde noviembre del año pasado porque me lo externó una organización de aquí del País Vasco y sería como pedir permiso a la organización si puedo hacer público esa invitación, porque obviamente la invitación llegó a mi correo electrónico, ¿no? Claro. Pero ahí está la prueba desde qué fecha yo tenía que confirmar la asistencia de esos eventos que yo tenía programado, porque para venir a Europa tú sabes que se hace con bastante anticipación, a veces hasta para comprar el vuelo, para ver logísticas, para ver cuántas personas van a asistir. Entonces, desde noviembre y diciembre ya teníamos programado esto. Nosotros desconocíamos totalmente que esa situación se iba a dar. Y ojo, aquí está algo bien importante. Si nosotros hubiésemos sabido y alguien nos hubiera dado el pitazo, les aseguro que Fidel Zavala no estuviera ahí para ponerlo en riesgo. Les aseguro que mi madre no hubiera estado ahí para que sufriera todo lo que obviamente el impacto que le generó toda esa violencia en mi casa. No, claro que no. Que yo tenga cámaras, yo las tengo cámaras desde el año 2021 porque yo sabía que me estaban dando seguimiento, porque había un vehículo fuera de mi casa a veces en altas horas de la noche o 24 horas. O sea, yo he sido víctima de persecución de todo este gobierno. Así que lamentablemente, yo te voy a decir, a mí sí me hubiese gustado, independientemente de lo que pasara, estar ahí para poder defender, para poder proteger la documentación, para poder hacer mucho más, pero sé que también tengo que tomar mis medidas de seguridad. Yo no abandono a mi gente, yo voy a seguir en la lucha, yo voy a enfrentar, pero sé que puedo hacer más afuera que adentro. Y eso es lo que hemos estado haciendo con las organizaciones internacionales. También estamos pendientes de la defensa. Fidel ya tiene abogado, ya se presentó a la fiscalía. Estamos también próximamente los otros abogados para defender a la gente de la comunidad. Estamos coordinando toda esta situación. No significa que porque estoy fuera estoy ajena a eso. Y también todavía no tengo definido qué es lo que va a pasar, pero sí te puedo decir algo. Independientemente de mi trinchera, sea en el país o sea afuera, yo voy a seguir desenmascarando a Bukele. Mire, Ivani, ¿usted considera de que se esperaba el gobierno este apoyo nacional e internacional multitudinario que ha tenido UNIDEC y Fidel Zavala específicamente, porque es un símbolo, digamos, en estos momentos la captura de Fidel Zavala y esto se ha viralizado, si lo queremos ver de esta forma? Pero, ¿cree que el gobierno esperaba tanto apoyo para ustedes a nivel nacional e internacional? No, la verdad es que nos menospreciaron, ¿verdad? Creíamos que éramos unos abogados que nada más hacen ruido aquí en el país, que sí, que los mismos medios le dan cobertura, que no, que prácticamente eh, creo que nos desconsideran y no ven el valor del trabajo que nosotros hemos hecho. Y también nosotros hemos venido dando la información a diferentes países. No todo lo que UNIDED hace ha sido público. UNIDED también ha hecho un trabajo interno a nivel nacional e internacional. Entonces, ahora que ven la respuesta que se ha tenido, la verdad que no era la que ellos esperaban. Mira si las fotografías de la captura de Fidel las publicaron, ya no las publicaron, porque yo me les adelanté y los expuse. Pero ellos querían obviamente hacer el show mediático como lo han hecho con muchos presos políticos, ¿no? Humillarlo, desacreditarlo de esa manera, manchar la organización. Y nosotros con esa imagen de don Medardo y la señora Alejandra que tenía el uniforme de UNIDED y que lo publicaron la fiscalía, nosotros ya veíamos por dónde venía el camino. Que quedáramos solos, que la gente no nos creyera, que nos vieran como delincuentes, pero no. Como yo los he puesto en mis publicaciones, yo tengo moral para enfrentarlos. Yo no les he escondido absolutamente nada. Y a mí me han estado investigando
desde que comencé con las vocerías. Entonces, obviamente, yo sí tengo de dónde comer y es de mi oficina jurídica. Yo tengo casos de familia, mi especialidad es en familia y niñez. Yo llevo casos privados, penales también. Yo les declaro IVA, les declaro renta desde mi oficina jurídica, muy aparte de mi actividad social y defensora de derechos humanos, de mis convicciones. Eso es muy aparte. Por eso es que ellos tratan de hacer una situación como morbosa, ¿verdad? Porque quiero recalcar algo. UNIDED hacía avisos penales, UNIDED hacía habeas corpus, UNIDED hacía denuncias en la PDH y nada se les cobraba de esos servicios a la gente. En el caso COSAVI, las afectados del caso COSAVI lo saben, ¿qué fue lo único? Y ahí estamos hablando de gente que también tiene condiciones económicas diferentes a las comunidades. Y en el caso COSAVI ellos también son testigos. ¿Qué fue lo único que ellos tuvieron que gastar para que UNIDED trabajara? Poderes, porque necesitamos poderes para representar a la gente. Y eso fue con factura de oficina jurídica privada. Y UNIDED todo lo que ha hecho el caso COSAVI de forma gratuita. Es que les parece sorprendente. Sí, pero es que el ser defensor de derechos humanos no es para vivir de eso. Eso es por convicciones. Por eso es que yo digo, yo tengo aparte mi oficina. Y obviamente la gente, en el caso de desalojos, ellos tienen que pagar abogados y tienen que pagar mediciones. Y desde la oficina jurídica se brindaba ese servicio. Habían veces, incluso, y quiero decirlo acá, habían veces en jornadas, por ejemplo, de asesorías de UNIDEP y de Movir, se les daba todas las asesorías gratuitas y todo, y había gente que en lo particular me buscaba y me dice, mire, licenciado, yo quisiera que usted me llevara el caso, pero ya como particular, ¿usted cuánto cobra? Y yo les decía, no, en estas actividades yo no le voy a atender porque todos los servicios son gratis y yo no voy a hablar de mis servicios profesionales. En mi oficina yo le dejo cita y ahí de forma individual yo la voy a atender. Yo hasta en ese cuidado tenía para dividir. Y hay muchas de las familiares que andan en las marchas y que andan con otras organizaciones que han buscado mis servicios profesionales, pero de forma aparte. Y eso no hay ninguna prohibición en ese sentido. Quien tenga condiciones obviamente, los honorarios que yo pongo, que siempre busco que la gente de escasos recursos pague menos, y te voy a decir algo que va a parecer incluso sorprendente. Yo tengo clientes que me pagan $10 mensuales Sí. y yo les bajo la cantidad y ahí les voy dando su control de recibos y de facturas para que ellos tengan. Es mi manera de trabajar, yo así soy. Entonces, eso creo que les ha sorprendido a las autoridades que no pueden encontrar lo que ellos esperaban. Ivania, usted tiene, no sé si llamarlo así, pero reflectores. Usted sale a la luz pública desde las capturas que se dieron a exfuncionarios de los gobiernos anteriores y con COFAP. Ahí empiezan los reflectores sobre Ivania Cruz y usted se lanza completamente también a defender los derechos humanos. ¿Traerá cola desde ahí o es por lo último este seguimiento que se le da a usted? Mira, fíjate que yo desde el 2019 ya tenía un trabajo con UNIDEP, con las comunidades Ah, en ok. desalojo. Sí. Pero en el 2021, pues obviamente con lo que pasa de la persecución política, de los exfuncionarios y todo, e incluso del caso particular de mi hermano, ya me pongo como vocería. Ahí comienza para mí la persecución. Desde ese Porque momento. yo tengo, desde ese momento, sí, Sí. porque yo tengo imágenes del 2021 cuando un vehículo estaba enfrente de mi casa 24 horas. Pero en aquel momento, recuerda que la popularidad de Bukele era mayor y nosotros no estábamos organizados, no había movimientos ni organizaciones nuevas que aparecieron después del régimen de excepción. O sea, realmente los familiares y en el tema de COFAPES estuvimos solos al inicio y era bien difícil como publicarlo, todavía el miedo un poco andaba, era un poco de temor. Poco a poco comencé a agarrar como más valor, tener apoyos internacionales y todo esto, y yo tengo un expediente que va detallado foto por foto en cada momento de la vigilancia del Estado hacia mi persona. Y eso hizo que mi familia saliera del país. Solo mi mamá, mi hijo, ya mi esposo, mi persona, quedamos ahí. Pero yo he sido víctima de todo eso, de la desintegración familiar, y a pesar de esos sacrificios, no me arrepiento. Sigo, he seguido y voy a continuar.
Ivania, pregunta de cajón, ni modo, hay que hacerla. ¿Vienen al país ustedes? Mira, nosotros tenemos ya equipo de abogado adentro del caso. Vamos a ver cómo es el panorama y obviamente desconocemos si tenemos órdenes de captura o no. Y entonces el proceso allanamiento, disculpe, Iván, entonces el allanamiento en función de qué era en su casa de habitación, del caso Floresta. solamente. Sí, Aunque del caso Floresta. he visto detenidamente los videos, los comentarios o los textos que usted pone y lo que ponen los demás, y en una, si no me equivoco, ustedes que mencionan, están señalándome a mí, dice, en las fotografías que hay en la casa. O sea, el objetivo, Sí, lógicamente, ustedes. sí, claro que sí. Mira, la verdad que nada está escrito por piedra. Nosotros creamos nuestras propias decisiones y cada decisión va a tener sus consecuencias. Yo les puedo decir que a mi gente, independientemente, no la voy a abandonar Sí. y que de alguna manera voy a seguir haciendo el trabajo. Y por métodos de seguridad nos mantenemos aquí, pero también porque estamos trabajando por este caso de forma internacional. Ahora bien, no descarto la posibilidad de llegar en el país después de todo esto. No lo descarto. Y yo misma puedo ir a la fiscalía a preguntar, ok, aquí estoy. ¿De qué se trata el caso? Creo yo que ellos se distorsionan un poco el hecho de que no todos les doblegamos, obviamente, a lo que ellos dicen. Ellos se distorsionan por el hecho de que no todos le tienen miedo como ellos quisieran que nosotros les tuviéramos miedo. Fidel no lo hizo. Fidel tuvo oportunidades de organizaciones de haberle dado apoyo y protección a nivel internacional y Fidel no lo hizo. Y eso les desconcertó. ¿Se recuerdan cuando dijeron de que le habían repetido el juicio? Había una posibilidad de una recaptura. Y es ahí cuando yo le dije a Fidel, Fidel, ¿estás dispuesto a todo lo que se viene? Y él me dijo que sí. Y Fidel tuvo el valor de denunciar todo eso y fueron por dos motivos, porque esa pregunta creo que pocos lo han hecho a Fidel. Y es que Fidel recientemente había fallecido una víctima del régimen de excepción, murió y era amigo de Fidel cuando estuvo adentro. Y segundo, cuando el comisionado en la audiencia de la CIDH dijo que en El Salvador no habían torturas. Ese fue el motivo de indignación de Fidel, de tener el valor de ir a decir que sí lo había y que estaba dispuesto él a colaborar. Entonces sí, e independientemente, lo que ellos más temen es que nosotros no les tuvimos miedo para hacer todo lo que hicimos. Y vamos a seguir. Quisiera entender el análisis que, no sé si llamarlo análisis, pero ustedes ven constantemente los videos de cómo abren la puerta a la fuerza de su casa de habitación, cómo llegaron a Unidec. Y poco a poco hemos ido conociendo un par de aristas de personajes que están involucrados, la forma en la que llegan, si están o no están identificados. O sea, ¿cómo se llega a esto, Ivania, de empezar a identificar personas y que más salvadoreños también certifiquen y digan, sí, es fulano, hacen esto, hacen lo otro, aquí, allá? O sea, esto realmente es porque este es el órgano judicial el que llega, pero viene de CAPRES, o cómo es la cosa, Ivania, con cada una de estas personas. Yo lo que opino es que quizás no había sido documentado las capturas de nadie. O sea, no teníamos documentos, no teníamos videos que expusieran el procedimiento que la fiscalía hace y de qué manera lo hace. Cada vez que ellos iban a una vivienda, los teléfonos de las personas eran quitados y no tenían cámaras. No había de qué forma exponer lo que nosotros expusimos. Entonces, que ahora mucha gente identifique, yo creo que basta ya de no ponerle nombre y apellido a cada quien las cosas que están haciendo. Muy un trabajo puede haber, muy un salario puede haber, pero hay dignidad y hay que saber Correcto. qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Así es. Entonces, de alguna u otra manera, yo sé que puede haber una necesidad, pero tampoco podemos ser cómplices de las arbitrariedades de este gobierno. Y ojo, porque a las horas de las horas los ricos se van del país cuando obviamente van a pagar todas esas consecuencias, pero todos los peones, les digo yo, como un juego de ajedrez, todos los peones que sirvieron, a eso lo van a dejar encuchado.
¿verdad? Al fiscal que sirvió, al agente policial que hizo una captura y puso una acta, información falsa, esos van a querer juzgar y a los altos se van a querer ir. Entonces yo por eso hago el llamado para aquellos empleados, funcionarios públicos. Ojo, que el gobierno no los va a proteger y ni su gente protege. Ya vimos lo que le pasó a Alejandro Mason, ni a su propia gente protegen. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que obviamente la fiscalía está a disposición y al servicio de casa presidencial, de lo que el gobierno dice, ¿no? ¿Y la Y independencia? independencia no existe para nada. Y con el tema del órgano judicial, al inicio creo que un poco ha roto el miedo. Puedo decir que el órgano judicial está como dividido. Hay jueces que Sí. son valientes y se han atrevido a dar resoluciones en el cual por lo menos, vea, una base de derecho retomaron. Tenemos el juez Durán, están los jueces de algunos casos políticos que por lo menos las personas salieron, ¿no? Que hubieron resoluciones para darles arresto domiciliar. O sea, se atrevieron por lo menos a resolver de esa manera, pero hay otros que no. Y eso, por ejemplo, de los jueces sin rostros, eso es una cobardía también. Entonces, es momento de ponerle nombre y apellido a cada persona que haga, obviamente, algo en contra de otro salvadoreño. ¿Y a dónde queda, Ivania? Esto ya es más de moralismo o de interpretación. Su trabajo con la dignidad, ¿en qué momento se separa? Mira, te lo voy a decir de esta manera. Hay personas que han sido despedidas del gobierno por no prestarse a hacer algo que no quisieron. Sí. Y yo creo que ahí existe dignidad. De decir, no, yo no le voy a firmar este documento ni me voy a prestar a esto porque en un futuro yo puedo tener problemas. Yo sé la ley. No, pero es orden de arriba y entonces no vas a tener Exacto. ningún problema. Vea, tú fírmalo. No, ahí entra el tema de tu necesidad y el tema de tu ética y todo, porque todo tiene consecuencias. Hay personas que han preferido, no, mejor que me despidan o me voy del país y voy a trabajar de otra cosa o pongo un negocio o veo a qué me dedico. Yo creo que esa es una decisión complicada, pero muy valiente de cualquier persona. Y yo conozco mucha gente que lo ha hecho. Y hay otra gente que está ahí dentro de las instituciones públicas con la cabeza hacia abajo porque puedo comprender su miedo, pero que no están de acuerdo en todo lo que está pasando y dicen, bueno, yo tengo trabajo por necesidad, pero yo realmente no estoy de acuerdo con todo eso. En el Y caso, lamentablemente hay otros que se creen dioses, ¿no? Que porque tienen el poder creen que pueden hacer y deshacer con cualquier persona. ¿las audiencias del caso Floresta ya tienen fecha o aún se desconoce? Mira, fíjate que como estos están acostumbrados a los plazos del régimen de sección, por ejemplo, en el caso del señor Medardo y la señora Alejandra le aplicaron los 15 días y no fue el crimen organizado, fue un proceso común en el juzgado de San Juan Opico, pero utilizaron los 15 días. Sí. ¿Por qué lo utilizan? Porque no tienen pruebas, están armando el requerimiento en base a lo que vayan a sacar de la información de los dispositivos o de lo que hayan encontrado. Es que mira, el modo operando de la fiscalía es que no tenga una investigación previa para capturar. No, capturémoslo primero. Vamos a hacer el allanamiento y dependiendo qué pescamos, qué agarramos, entonces eso le ponemos al requerimiento. Esa es su manera de operar ahora la fiscalía, no porque tenga investigaciones previas de la gente. Entonces me imagino yo que están ahorita, por ejemplo, la caja fuerte que se llevaron de mi casa ya lo abrieron, ya se dieron cuenta que no hay nada. Me imagino que las computadoras que se llevaron de nuestras oficinas ya están en esa investigación que supuestamente y ahí van a encontrar documentos de formato donde ahí van estudiantes a hacer sus prácticas, a elaborarnos escritos. Van a encontrar lo que nosotros siempre hemos andado haciendo a nivel público. O sea, no es algo irrelevante. Realmente ahí sí se equivocaron, ya que la información importante la tengo en mi computadora, que es la que ahorita estoy usando. Información importante, hablo de casos delicados. Igual el licenciado Joya. Tenemos nuestros dispositivos móviles, donde obviamente todo nuestro trabajo siempre ha sido público, no tenemos nada que esconder. Así que creo yo que van a aplicar los 15 días. Es decir, que esta semana que viene la fiscalía tiene que presentar el requerimiento y posiblemente esta semana que viene conozcamos qué fecha es la audiencia. ¿Qué
¿Qué ha hablado quizá, no íntimamente, no particularmente, sino que lo que se pueda explicar o exponer de organizaciones internacionales, de defensoras de derechos humanos y aún no defensoras de derechos humanos? He visto cualquier cantidad de posts, de publicaciones, de pronunciamientos a nivel nacional e internacional también, nacional también, pero ¿qué se comunican con ustedes? ¿Qué les dicen estas organizaciones internacionales? Y ojo, no es cualquier organización internacional, son organizaciones de larga data y de mucho respaldo. Sí, bueno, yo primero agradecer el apoyo. Mira, la respuesta de las organizaciones nacionales y los medios de comunicación fue inmediata. Y creo que es lo que yo digo. El trabajo habla más que 1000 palabras. Yo sé que no solo se trata por el nombre de Fidel o el nombre mío o el nombre de Rudy Joya. No, no. Se trata por la causa, lo que significa todo esto. Entonces, eh, nosotros inmediatamente yo recibí diferentes llamadas de estas organizaciones que hicieron su pronunciamiento. Incluso hay muchos que me preguntaban, mire, ¿y cómo nació el caso? ¿Cómo UNIDET se involucró al caso La Floresta? Porque nosotros nos involucramos posterior cuando se dieron los desalojos de mayo, porque los mismos líderes nos buscaron. Y ya le comienzo a explicar, es que esto y esto y esto y esto, tenemos pruebas para comprobarlo, tenemos algunos documentos que lo respaldan. Y a mí mi sorpresa fue ciertos correos que cayeron, ¿no? Y también las llamadas. Gente de Amnistía Internacional me llamó, otros correos que llegaron, se viene otra alerta que hace años no pasaba en El Salvador. ¿Cómo así? Y es con el tema del Observatorio Internacional de los Defensores de Derechos Humanos. Hay una organización que se contactó con otra a nivel nacional, hizo el enlace conmigo, ¿verdad? Voy a omitir nombres de Claro. qué tipo de organizaciones porque no tengo el permiso de ellos, pero sí, la verdad es que incluso también tenemos personas que llegaron a El Salvador a hacer ciertas investigaciones que inmediatamente también se comunicaron de Bélgica, de Canadá, de Suiza, de Estados Unidos. Yo misma dije, no, es que esta persecución ya trascendió el nivel, ya trascendió el nivel y esto ya es otra categoría. Querer criminalizar a las comunidades, a la organización y querer capturar ya a un defensor de derechos humanos, creo que era lo que le faltaba a Bukele, ¿no? Creo que ahí ya se puso en alerta mucho, mucho el ojo de la comunidad internacional. Puede parecer repetitivo, pero es necesario. ¿Ha tenido comunicación usted con el órgano judicial o la Fiscalía General de la República o alguien de UNIDEC por estos casos? Lamentablemente, con los casos de la Fiscalía, solamente de todos los avisos penales que nosotros presentamos, únicamente 2 casos entrevistaron a las personas y yo creo que son de algunos funcionarios que tal vez el gobierno ni ellos mismos están conformes con su gente. Utilizan hasta nuestros propios casos para hacer sus capturas. Ejemplo, el caso de la quemada de la Costa del Sol, capturaron al alcalde. Pero nosotros en ese momento no lo habíamos denunciado al alcalde. Utilizaron nuestro caso para sus intereses políticos, porque quisieron poner a su gente en esa alcaldía. Entonces, ellos, obviamente, la justicia no es equitativa, lo hacen por conveniencias e intereses, y en ese sentido, de la corte, por ejemplo, o de los procesos, algunos con respuesta, otros sin respuesta, lamentablemente. Nosotros veníamos trabajando y voy a expresar algo que me dijo una persona de Amnistía Internacional. Me dijo, mire Ivania, es que UNIDET fue de las pocas organizaciones que después al Estado salvadoreño. Ustedes utilizaron todos los mecanismos nacionales, fueron a la Fiscalía, fueron a la PDH, fueron a la Corte. Y a pesar que algunos no lo hacían por no tener confianza, pero ustedes lo utilizaron. Y eso nos da crédito a nosotros del trabajo que ustedes están haciendo. Entonces ahí uno siente una gran satisfacción en decir, valió la pena a pesar de que estas instituciones no hagan nada. Ivania, y del caso de Fidel Zavala y de estos allanamientos, ¿qué más conocen ustedes, pero oficialmente? Oficialmente,
Cuando capturan a Fidel, Fidel dice, y hay un video que circuló, que el Faro incluso lo publicó, dice Fidel, bueno, antes de que me capturen, antes de que, léame de qué delitos. Y entonces viene la persona y le lee los 3 delitos. Ahí nos damos cuenta cuáles eran y después que un medio pudo darle la entrevista a Fidel cuando lo llevaban en la patrulla. Entonces, aparte de estos 3, lo oficial, después la fiscalía lanza un caso de estafa. Y dice, aparte de esos 3, en el caso de Fidel Zavala, tiene estafa agravada por víctimas y hablan de 2 nombres de otras personas que no son los dueños del caso Floresta. Es decir, aquí vamos a rascarle todo lo que le encontremos y pongámoselo. Entonces, estas 2 víctimas, vamos a esperar, no es como decimos oficial, porque no mostraron los nombres de cuáles víctimas son, pero sí tenemos un poco de conocimiento y no se vayan a extrañar que algunas víctimas, entre comillas, son familiares de funcionarios, que todo tiene una conexión. Entonces, eso no es oficial, sino cuando ya se vaya a dar a conocer, no se extrañen de esa situación. Así que en el caso de Fidel tienen, supuestamente por las mismas autoridades, 3 delitos más el tema de la estafa agravada. Y en el tema de los líderes, pues obviamente los 3 delitos, que es comercialización de notificaciones, es el tema de asociaciones ilícitas, y en algunos casos les han puesto amenazas, en otros como privación a la circulación, etcétera, etcétera. La verdad es que a todo esto, los empresarios no han estado enfrente de esta situación. El único es este apoderado que también es un exfiscal. Y en la misma audiencia ahí andaba el apoderado como cheros que todo se conoce entre los fiscales que llevan el caso. Bueno, lamentable, sin duda. No sé si podemos hablar de eso, pero en uno de los videos se ve que de las personas que ingresaron a su casa de habitación le quitan a alguien un teléfono porque baja con el teléfono. ¿Ha podido tener la versión de esta persona que le quitan el teléfono, o si alguien más, si los maltratan, o qué era lo que les decía el soldado o policía, no sé qué son? En mi casa estaba solo mi madre. Sí. O sea, la persona que va saliendo y va bajando es mi mamá. Okay. Iba saliendo de su habitación, le arrebatan el celular, en ese momento queda incomunicada. Ellos con el celular, yo le llamaba, ellos sabían que yo le estaba llamando, le aparecía a mi mamá mi foto en el WhatsApp cuando estaba llamando. Y de repente le cayeron otras llamadas que le comenzaron a preguntar, ¿y esta quién es? Y ella no contestaba, y después le decían, deme la clave de su celular. Y mi mamá le dijo, deme un documento donde diga que yo tengo que darle acceso a mi herramienta personal, a mi teléfono personal, porque eso es violar mi intimidad. Dígame un documento. No lo hacían. Y después le dijeron, ¿sabe que usted la podemos llevar presa por obstaculizar la justicia? También la amenazaron con llevarse la presa. Entonces, y le dijo, bueno, si quieren, háganlo. Yo no le debo nada a la justicia, pero ustedes antes de cualquier cosa me tienen que explicar por qué están en mi casa haciendo este allanamiento, porque un documento no me han dado. O sea, primero utilizan la fuerza y a todo esto nadie lleva documento. Le dijeron todavía que esperara al abogado. Por suerte, se firmó esa acta hasta que el abogado leyera lo que se estaba obviamente firmando. Y quiero resaltar algo que no lo he dicho mucho, porque es un tema muy, muy personal, pero sí quiero que se dé a conocer al público. Por suerte, un hijo de 4 años no se encontraba en casa, porque normalmente mi mamá cuida a mi hijo en esa vivienda. Imagínate con esa fuerza el trauma y el impacto que hubiesen generado a un niño de 4 años. ¿Quién me iba a responder a mí por eso? ¿Quién lo iba a hacer? Es indignante lo que han hecho. Y por eso lo digo, por suerte no sucedió eso, pero sí lo denuncio, porque lo que me pasó a mí le puede pasar y le está pasando a mucha gente en El Salvador. Ivania, pregunta sin morbo, pero ¿y dónde quedan los derechos humanos en El Salvador? Y no hablo de que hay por el régimen no hay derecho, no, hablo a nivel general, como Estado. ¿Dónde quedan los derechos humanos al ver todo este tipo de acciones? Cuando se vende a nivel internacional que en El Salvador todo
todo bien, que todo cool, todo perfecto. ¿Dónde estamos? De parte del Estado de El Salvador no hay derechos humanos, no lo hay. Los derechos humanos están prevaleciendo y se están defendiendo por la población, por las organizaciones, por los movimientos populares. Y yo quiero expresar esto. La mayoría somos los afectados y el poder recae en el pueblo salvadoreño y así mismo dice nuestra Constitución. Así que yo por eso exhorto que nos mantengamos fuertes en resistencia, denunciemos y que el miedo no nos paralice. Yo no digo que el miedo no es natural en cualquier ser humano, simple y sencillamente no nos paralice, porque solo así podemos abrir la brecha. Imagínense que tuvo que sacrificarse Fidel Zavala y estar capturado para que ahora tengamos estos pronunciamientos históricos de comunidades internacionales. Entonces, que el sacrificio de Fidel Zavala valga la pena. Y como lo he dicho, Fidel no está solo. Somos muchos los que vamos a seguir en esto. Voy a leer un par de comentarios, muy breves, por cierto. David, buen día, Francisco y su invitado. Saludos desde Costa Rica, Fuerza Ivania. Vilma Estrada, buenos días, Francisco, y a su excelente programa. Gracias por el esfuerzo que hacen por dar noticias reales. Bienvenida a la licenciada Cruz por su excelente trabajo y a todo el equipo de UNIDEC. Vamos. José Baquerano, no a la minería. David, no a la minería. Guillermo Chávez, condenamos al Estado represivo. Juan Surio, buenos días. Saludos para todos los pensantes conectados, especialmente a la licenciada Ivania y al staff de la RR. Edwin, no. Bukele, gobierno inconstitucional, dictador y represivo en contra del pueblo salvadoreño, más vulnerable de los de a pie, se ha robado las pensiones en contra de los que defienden los derechos humanos. Juan, la idea fue descabezar la defensa de la comunidad La Floresta. Claro ejemplo, los desalojos antes eran, o los desalojaron, antes eran las pandillas las que desplazaban a las familias. Hoy es el gobierno el que desplaza a los salvadoreños. Ovidio, Ovidio está preguntando que cómo ustedes viajan y todo, ya se explicó esta parte. Ernesto Montalvo, con ofensas tampoco, aunque están apoyando, ¿verdad? Le manda bendiciones Jaime Napolitano. Ana Gladys Juárez, buenos días. Yo lamento mucho lo que está pasando con Fidel y con UNIDEC. Buenos días, Francisco Blanco, fuerza. Carlos Iván, buenos días. Es indignante las persecuciones que se están dando. Qué forma de callar lo que descaradamente hacen, semejantes corruptos. Rafael, libertad para Fidel Zavala, preso político secuestrado y encarcelado por Bukele. Antonio Mata, saludo desde Praga, la RR, desde Moscú también. Isela, felicidades por tan buen programa y mi solidaridad con Ivania Cruz y todos los que están luchando en contra de la dictadura. Guillermo, saludos y muchas gracias por informarnos. Desde Mexicanos los apoyamos. Felipe, saludos Francisco y a la licenciada. Mi respeto porque todo lo que señalan es verdad, pero tienen que caer todos los que están a favor, quedarán solos. Hoy defienden la corrupción, tienen que pagar. Peter, ¿dónde está Fidel Zavala y quién es el abogado? Si no sale será negligencias. FMLN, alcaldes Alianza Canadá contra la dictadura. Excelente trabajo, Iván. Saludos desde Canadá. Hernández, excelente programa. Saludos, Francisco. Juan Carlos, mi apoyo para UNIDEC y para Fidel Zavala. No tiene que quedar preso. Alfonso Recinos, la hazaña con la que procedió el gobierno puede ser por el caso COSAVI. Dos preguntas de estas preguntas. Esta última, que si puede ser por lo de COSAVI, porque ustedes han estado apoyando a estos salvadoreños y como usted menciona, no es gente de escasos recursos probablemente, pero son salvadoreños, tienen derechos, necesitan que se les apoye de la misma forma.
Y si es preso político, Fidel Zavala, ¿usted cómo lo considera? Claro que sí. Fidel Zavala es un preso político en su calidad de defensor de derechos humanos. Yo así lo califico. Ahora, con el caso Kosavi sí, no lo descarto, probablemente sí, incluso dentro de la situación es que, mira, quitaron el internet y yo en el en vivo no pude ver ya después las cámaras, pero estaba quedando grabado. Pero lo curioso es que algunas cámaras le dieron vuelta Sí. y Se otras observa. cámaras tenían audio, tenían audio. Yo no he querido revelar audios, O sea que falta mucho por conocer. falta mucho por conocer. Y dentro de esa situación decía, bueno, y entonces nos vamos a llevar todo. Y dijo una de las señoras, no, ya tengo orden de solo el caso La Floresta, no llevemos más. Porque había un folder de Ecosavi ahí que obviamente solamente eran DUIs de las personas a las cuales estamos representando, pero no estaba la información como tal. Esa no estaba en las oficinas. Obviamente es una información delicada que la tenemos en reserva. Así que sí tuvieron intención de llevarse lo que sea. Pero quiero aclarar, por ejemplo, ya ahorita nosotros, el equipo de UNIDED, ya le fue a entregar a Movir, por ejemplo, todos los expedientes que llevamos a Casa Presidencial, que UNIDED tenía una copia sobre esos expedientes, ya fueron entregados para aquellas personas que creen todos se llevaron. No, no se llevaron todo, no se llevaron todo. Casos del régimen, incluso de forma privada, que yo llevo, ahí están, ¿verdad? Como les digo, neutralizamos la situación por la denuncia inmediata. Y ojo, que UNIDED sirva de ejemplo para El Salvador en esto. Yo siempre estuve diciendo, tomemos mecanismos de seguridad, en cualquier momento nos va a llegar nuestro turno, porque estos andan obviamente viendo a quién más va a ser víctima de su sistema. Así que, nada, como te digo, menospreciaron nuestras capacidades y vieron ahora de que les respondimos obviamente con una situación de tener evidencias de todo esto que está pasando. Noticia Y Tatiana Fidel ahorita Martínez. Sí, se sí, adelante. encuentra en Bartolina de Lourdes. Como él lo Por la mencionó cuando lo pregunta que... llevaban. Sí, sí. Ahí se encuentra junto a personas y ahorita por lo menos no está aislado. Está Ya, en conjunto con todos los de la comunidad. él tiene abogados, aunque ya lo mencionó usted, pero sí, reiterando. Tiene abogados, pero no lo dejaron que lo viera. Le retomaron el tema del documento para el poder para que Fidel firmara, pero no han dejado que nadie tenga acceso. Pero simple y sencillamente yo les voy a decir que tengo ojos y oídos en todos lados porque por suerte mi trabajo ha tenido precisamente que se solidaricen con esta causa. Con cuidado y estrategia, dice Tatiana Martínez. Desde acá estamos apoyando mediáticamente. Eso es importante, el apoyo mediático de la población que está, porque esto hace ruido demasiado a nivel internacional. Usted sí tiene ética, sin miedo, licenciada, dice Tatiana. Saludos, Ivania, de parte de Josué Peralta. José Alvarado. Tienen que pagar con cárcel los que están involucrados en las injusticias del gobierno. TikTok sí está muy fuerte todo lo que están escribiendo en ello. Pero una de las preguntas que esta sí la puedo rescatar. ¿Usted cree que dejaron micrófonos en su oficina y en su casa? Bueno, se ha hecho una revisión total. No hay por lo menos indicios que eso haya ocurrido. Porque sí llegaron los de, incluso por suerte también fueron accesibles, se había hecho público, fueron accesibles que también habían vehículos en las instalaciones que no eran de nadie, pues, o sea, eran de lo que les digo, de los negocios privados que existen ahí, y pues llegaron obviamente los propios dueños de las tarjetas de circulación a que retiraran, pero previo a que se retiraran, cada vehículo pasó por el procedimiento del laboratorio de la fiscalía para ver todo lo del vehículo. Les comento eso. O sea, hasta de personas externas. Y bueno, no encontraron absolutamente nada.
Y en el caso de mi vivienda, igual, ¿verdad? De haber dejado en el caso de mi vivienda algo, lo dudo, porque las fiscales llegaron al inicio y cuando llegaron los medios de comunicación, las fiscales no hallaban ni cómo salir, les cuento, de mi casa. Y los que se quedaron, nada más vieron de que ya no había nada más que buscar. Si mi casa tampoco fuera tan grande, entonces ya no había nada más que buscar, las habitaciones, esto. Yo, como he dicho, yo soy una ciudadana común y corriente, nunca fui una empleada pública de ningún gobierno en ninguna plaza. Siempre he trabajado como por consultoría y servicios profesionales y pues tengo una propiedad con mi 50% nada más. O sea, yo he sido transparente y yo no tengo nada que ocultarles. Así que creo que eso me da bastante crédito para poderles enfrentar lo que también he venido trabajando. Claro. Ivania, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, ponemos nuestro medio de comunicación a disposición de ustedes lo saben perfectamente también, para poder denunciar todas las injusticias que hay contra ustedes y todos los casos que ustedes llevan. Ivania, nuestro abrazo solidario y apoyo hasta donde usted se encuentre y seguimos en contacto. Muchas gracias, Ivania. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por sus comentarios. Y por favor, si de algo ustedes quieren ayudar, no solamente a UNIDED o a Fidel, sino que a todos, apoyémonos unos con otros, sigamos denunciando. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado con la licenciada Ivania Cruz de UNIDEC, que, bueno, está fuera del país, está muy pendiente de lo que está pasando y nos está dando muchísima información actualmente de todo también lo que está deparando en el caso de Fidel Zavala, que principalmente es un objetivo que se tenía, un trofeo que se encontraron en la oficina de UNIDEC, aunque se sabe que se tenía un seguimiento bastante grande. Hay que estar pendiente de todos. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana estará Franklin Martínez y Roberto Dubón en el análisis de la semana. Si vamos a hablar de esta plática y lo vamos a analizar, por supuesto que lo vamos a hacer mañana. Así que pásese a radiolarr.com, todos los que están en las redes sociales. Los de Facebook, les comento que en 1 hora máximo vamos a subir el video. Seguimos con el problema que no podemos hacer en vivos en Facebook esta semana, pero esperamos de que esto se pueda resolver o vamos a comprar algún aparato para que esto se dé. Vamos a ver de dónde lo hacemos. Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Antes de todo, no se les olvide, dejé el último sorbo para el último, aunque ya lo tengo helado. Café Doña Isabel. Un café tan alto como el cielo. Café 100% de altura, cosechado a 1,240 metros sobre el nivel del mar en Ataco, Aguachapán, El Salvador. Pedidos al 7833-7974, reitero, 7833-7974. Café Doña Isabel. Ahí pregunte dónde lo venden, cómo es la distribución, si puede salir del país este café y llegar a otros destinos. Todo allí se los van a dar. Y háganos el favor y le diga, lo escuché en la RR, en la radio, y así vamos a seguir creciendo en nuestra comunidad. Si usted quiere apoyar estos esfuerzos, bueno, comuníquese y les decimos de qué forma, acá en especies, en efectivo, en fin, para que podamos ir remodelando esto y tengamos mejores condiciones y también, de vez en cuando, pagar a los que trabajan acá. Para todos, muy buenos días en la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.